Chaparro, soy graduado en Medicina por la Universidad del Pacífico, especialista en cirugía general y laparoscópica de la Universidad Nacional de Asunción, miembro certificado de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y la Sociedad Paraguaya de Cirugía Endoscópica. Actualmente me desempeño como jefe de servicio de cirugía en el Hospital Regional de Pedro Juan y jefe de la Cátedra de Clínica Quirúrgica. También encargado del internado rotatorio del servicio de cirugía y profesor adjunto de la Cátedra de Patología Quirúrgica que estamos compartiendo actualmente. ¿Okay? Muy bien. Como ya aclaré en los demás grupos... Doutor, También, hola. Eu mandei, aqui quem fala é a Adriana Eloína, eu mandei uma mensagem para o senhor no reservado, tá? Fazendo favor, se eu puder olhar depois. Aqui no chat? Isso, só que no seu particular. Ah, ya. No No privado, recibí tá nada. bom? Aún no recibí nada, pero voy a revisar después. Ok, gracias. Muy bien. Nada más para aclarar algunas cuestiones. Nosotros recibimos orientaciones de la parte académica de empezar las clases haciendo realmente una retroalimentación de los contenidos que ya fueron dados o que no fueron terminados. Entonces quiero que ustedes queden tranquilos que prácticamente el programa está contemplado, todas las materias previstas, todas las clases que ya se fueron dadas y reforzar los que son necesarios. Entonces no se preocupen que vamos a desarrollar toda la materia. Yo creo que esta es una buena experiencia tanto para ustedes como para nosotros los docentes, ¿verdad? Y que lo estamos aprovechando bastante bien, lo que lo podemos mejorar cada día más y no creo que sea una limitación para una adecuada formación. Al contrario, creo que puede ser mucho más rica, podemos utilizar muchas más herramientas para que la fijación de las materias sea mejor, ¿verdad? Entonces espero que ustedes también den de su parte. Yo sé que ustedes están en sus hogares, en sus comodidades, entonces tomen las ventajas de esa situación, ¿ok? Las ventajas de utilizar menos tiempo en viajar, menos tiempo en ir a la facultad, volver a la facultad. Entonces, tomen esas ventajas y aprovechen ese tiempo. No dejen las materias para última hora. Entonces, nosotros de nuestra parte, yo personalmente, y estoy seguro que también mis compañeros, están a disposición de ustedes para lo que necesiten, para lo que podamos ayudarles, pero que sea a tiempo, ¿verdad? Cualquier ayuda que podamos brindarles que sea a tiempo, ¿verdad? No dejemos nada para última hora. Cualquier sugerencia o cualquier inconveniente que tengan, entonces ustedes quédense a gusto de compartir con nosotros para que podamos ayudarles. Y bien, la clase de hoy empezamos justamente nuevamente haciendo una retroalimentación de lo que ya habíamos empezado al inicio del año, las patologías de la pared abdominal, ¿ok? Vamos a ir repasando algunos conceptos importantes y vamos a terminando este capítulo que nos queda. Son tres las grandes patologías de la pared abdominal que me gustaría que vayan haciendo sus anotaciones. Estoy seguro que cada uno está en sus comodidades ahí con sus bolígrafos, con sus cuadernos. Entonces, lo primero que quiero que anoten es que son tres. Las patologías de la pared abdominal, los problemas de la pared abdominal, son tres las que vamos a enfocar. ¿Okay? En primer lugar, las hernias propiamente dichas. En segundo lugar, las eventraciones. Y en tercer lugar, las evisceraciones. Esas son las tres patologías que vamos a enfocar el día de hoy. Eventraciones. Eventración. ¿Ok? En primer lugar, vamos a hablar de las hernias, haciendo alusión aquí al concepto y vamos a marcar ya una diferencia importante justamente con la eventración. Las hernias que muchos tal vez conocen, muchos tienen amigos o familiares que portan esta patología o tal vez algunos de ustedes mismos y van a darse cuenta y se van a identificar con esta patología. Consiste en una protrusión de una tumoración. Una protrusión que puede ser ocasional, en la mayoría de las veces esta es la característica de esta tumoración. Es una tumoración intermitente que generalmente se hace evidente con un esfuerzo físico y que desaparece nuevamente con un reposo, con el decúbito o con maniobras manuales propiamente, ¿verdad? Generalmente una característica clínica de esta patología es que no suelen darse
con dolor, no suele tener síntomas importantes, lo cual no motiva la consulta de esta patología, ¿verdad? No motiva una consulta frecuente. Sin embargo, esa situación lo confiere una cierta evolución crónica, es decir, muchos pacientes portadores de hernia viven por años y años, otros terminan muriendo por otra situación clínica diferente a esta patología y nunca siquiera consultaron, ¿verdad? Entonces, esa característica clínica le confiere una cierta evolución crónica. Entonces, en ocasiones, a lo largo de los años, se puede volver incluso una tumoración permanente. Ya vamos a hablar más adelante algunas características en relación a eso. Cualquier tejido, cualquier víscera puede protruir como contenido de una hernia. Y aquí viene el detalle importante que lo diferencia de una eventración. En el caso de las hernias, la zona por el cual protruye el contenido es a través de una zona anatómicamente constituida, una debilidad anatómicamente constituida. ¿Okay? La eventración, de hecho conocida también como hernia incisional, eventración o hernia incisional, justamente podemos decir que es el mismo concepto, con la única diferencia que la eventración ocurre una protrusión a través de una debilidad o defecto adquirido de la pared abdominal, no a través de un defecto anatómicamente constituido. Esa es la gran diferencia que ya lo marcamos aquí desde este primer concepto entre lo que sería una hernia y una eventración, también conocida como hernia incisional. ¿Ok? Fíjense en esta imagen, tenemos distintos tipos de hernia de acuerdo a su localización, reciben el nombre de la zona anatómica por el cual protruyen. La zona anatómica, por ejemplo, la cicatriz umbilical, la región inguinal, la región crural y entre otras. Es una patología muy frecuente en el ámbito quirúrgico, ¿verdad? Prevalece en todo el mundo, no tiene predilección por zonas geográficas, se da generalmente en la población adulta joven, la población obrera, y representa un verdadero problema para muchos gobiernos, muchos países desde el punto de vista económico, ya que representa una limitación laboral de la clase obrera, y también por los costos que incluye su tratamiento y su manejo, y también las complicaciones que pueda llegar a tener. Este material, dicho sea de paso, va a estar disponible en la plataforma, esta clase va a estar disponible en la plataforma donde ustedes van a poder volver a revisarlo y analizar. Específicamente hago referencia a esta zona, a esta parte de la clase que vamos a recordar algunos reparos anatómicos. Yo sé que ustedes ya estudiaron anatomía y dominan la materia de anatomía, pero es importante siempre recordar algunos conceptos, principalmente los que nos van a servir para comprender esta patología de hernia, ¿verdad? En primer lugar, aquí les muestro esta zona anatómica imaginaria, este cuadrilátero imaginario, que fue descrito por Frushaut, un referente cirujano en el manejo de las patologías de la pared abdominal. Es en este sitio donde nosotros vamos a visualizar la mayoría de las hernias que vamos a encontrar en un paciente. La mayor parte de las más frecuentes, que son las hernias inguinales y las hernias crurales. Fíjense que esto sería lo que representa y lo que todos tenemos, el pliegue inguinal. El pliegue inguinal se corresponde básicamente a lo que estaría por dentro, que es el ligamento inguinal. Términos que ustedes ya conocen y vamos a ir recordando. Es importante esto porque aclarar aquí, toda protrusión herniaria que aparece por encima del ligamento inguinal, entonces van a corresponder a hernias inguinales, porque esta es la región inguinal. Y toda tumoración herniaria que aparezca o se haga evidente por debajo de este pliegue inguinal, es lo que conocemos como hernias crurales, justamente en la región crural. Bueno, este cuadrilátero tiene ciertos límites imaginarios que ustedes van a revisarlo bien. Es importante recordar que la pared abdominal, cuando hablamos de patologías de la pared abdominal, literalmente nos imaginamos una verdadera pared que prácticamente está protegiendo una cavidad, que es nuestra cavidad abdominal. Sin embargo, esta pared abdominal no está formada por una única cama, sino que tiene varias camadas desde la piel, ¿verdad?
con sus capas histológicas que no vamos a mencionar. Luego, debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo con sus dos capas, una superficial, que es la fascia de Camper, y una profunda, que es la fascia de Scarpa. ¿Okay? Dos capas de tejido celular. Por debajo del tejido celular subcutáneo encontramos el plano muscular con los tres músculos de la región anterior del abdomen, los tres músculos de la región anterolateral del abdomen, que son los llamados músculos anchos del abdomen, ¿verdad? Que en este orden son el oblicuo externo u oblicuo mayor, luego el oblicuo interno u oblicuo menor y el transverso del abdomen. Por detrás de todos estos músculos encontramos una aponeurosis que recubre a estos músculos, que es la aponeurosis parietal. Detrás de la aponeurosis encontramos un tejido adiposo nuevamente mucho más laxo, mucho más fibroareolar, dice la literatura. Eso significa que es muy laxo, ¿verdad? Y delgado. Y ya detrás de esto, o debajo de esto, ya el peritoneo parietal, que es el que recubre nuestra cavidad abdominal. Nada más para tener una idea que cuando hablamos de pared abdominal no estamos hablando de una única capa, sino que una serie de camadas a través de las cuales encontramos unas estructuras importantes que lo van atravesando. Recordamos algunos reparos importantes. Aquí pueden ver ustedes el músculo oblicuo mayor, es el músculo más externo de los músculos anchos del abdomen. ¿Okay? Obviamente no vamos a pasar a detallar sus inserciones, ni sus funciones, ni nada, sino que lo que quiero que entiendan, y como ven en esta imagen, es que en su tercio inferior, como se fijan aquí, y hacemos un aumento de esto, es totalmente aponeurótica en su tercio inferior. ¿Okay? Y es en esta parte donde algunas fibras que se insertan desde la espina ilíaca antero-superior hasta la espina del pubis, genera este verdadero arco, una arcada, que es lo que conocemos como arcada crural o arcada inguinal, que van a encontrar en algunas literaturas con varios sinónimos. Ligamento inguinal es el más popular, el que aprendimos en anatomía, o arcada crural, que es el sinónimo, ligamento de falopio, ligamento de besalio, todos son sinónimos para una misma estructura, que es el ligamento inguinal. Es el que se corresponde con lo que sería nuestro pliegue inguinal y con lo que todo lo que está por arriba es la región inguinal, donde vamos a encontrar el conducto inguinal, por ejemplo, y todo lo que está por debajo del ligamento inguinal es la región crural o femoral, donde, por ejemplo, los vasos ilíacos externos que lo atraviesan se convierten en vasos femorales. Son reparos anatómicos que ustedes ya conocen. ¿Qué más podemos decir de este músculo oblicuo mayor, verdad? Esto es nuevamente la misma imagen. Dijimos que por encima del ligamento inguinal tenemos la región inguinal propiamente dicha, donde encontramos esta estructura que está aquí graficada, que es un verdadero conducto, fíjense, es un verdadero túnel que comunica por un lado la cavidad abdominal, que aquí no podemos ver, ¿verdad?, con lo que sería la región superficial y anterior del abdomen. Es el conducto inguinal, ¿ok? Y en este detalle anatómico lo que vamos a fijar es que este conducto, como un túnel, tiene que tener un orificio de entrada que está aquí interlineado, claro, porque refleja que está en la pared posterior, ¿verdad?, haciendo entrada a la cavidad abdominal, por tanto no se lo ve aquí. Sin embargo, este orificio superficial sí lo podemos ver y podemos decir que este orificio está delimitado gracias a las inserciones de este músculo oblicuo mayor en este sitio, que forman lo que llamamos pilares del oblicuo mayor, ¿verdad? Es así que algunas fibras van a insertarse en el pubis, otras van a insertarse en la cresta del pubis y otras van a insertarse en el coxal del lado opuesto y por ende del lado opuesto llegan a este sitio formando lo que llamamos el pilar posterior o ligamento reflejo. Entonces tenemos un pilar lateral, un pilar medial y un pilar posterior o ligamento reflejo. Todos estos pilares contribuyen a delimitar un verdadero orificio, que es el orificio inguinal superficial. Eso es lo que quiero que fijen.
Ya dijimos, el conducto inguinal, un verdadero trayecto que comunica por un lado a la cavidad abdominal con lo que sería la región superficial del abdomen. Fíjense, aquí está graficado y como ya lo mencionamos antes, como la pared abdominal está formado por varias capas. Y entre estas capas de la pared abdominal es donde transcurre este verdadero trayecto, este verdadero túnel que comunica la cavidad abdominal por este lado con la región superficial. Como todo trayecto, como todo túnel, tiene un orificio superficial, que ya lo vimos, y también tiene un orificio profundo, que es el que abre espacio hacia la cavidad abdominal. Por este conducto transcurre lo que llamamos el contenido de este conducto, que es el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en el caso de la mujer. Que a su vez tiene una serie de estructuras anatómicas otra vez que ya no vamos a pasar a detallar porque ustedes ya lo saben. Muy bien, esto es todo lo que ya dijimos. Aquí está el orificio inguinal superficial, ya lo vimos, limitado o delimitado, mejor dicho, por los pilares del oblicuo mayor. Fíjense, para ver el anillo inguinal profundo, como dijimos, es imposible mirarlo en esta vista anterior, ya que es un orificio que se encuentra hacia atrás, mirando hacia la cavidad abdominal. De tal manera que para poder visualizarlo, deberíamos mirarlo desde la cavidad abdominal. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, para verlo necesitamos una vista posterior. Aquí nada más otra vista anterior y esta sí es la vista posterior, es mirando el abdomen o mirando realmente la pared abdominal desde la cavidad abdominal, ¿ok? Y es ahí donde podemos ver, por ejemplo, que los vasos ilíacos externos, al atravesar este anillo, que es el anillo femoral, se van a convertir en venas y arterias femorales para ir hacia el muslo. Y es aquí donde sí podemos ver al anillo inguinal profundo, por donde van a penetrar las estructuras que van a conformar el cordón espermático. ¿Cómo hacer el conducto deferente en el caso del hombre, ¿verdad? Las arterias gonadales, las arterias epidimarias en el caso del hombre. Bueno, una serie de estructuras que van a conformar ese cordón espermático. ¿Okay? Entonces, esta es la vista posterior y en esta vista es donde podemos observar el anillo u orificio inguinal profundo. Recordarán ustedes por anatomía un monstruo de 7 cabezas que era el conducto inguinal, ¿verdad? Preguntas clásicas de anatomía. Sin embargo, se van a dar cuenta que es realmente muy sencilla. Nuevamente tenemos aquí lo que sería nuestro conducto inguinal. Y entonces, fijando todo lo que ya dijimos hasta ahora, les pregunto, en realidad este conducto inguinal es un cubo, ¿verdad? Un conducto cuadrangular. Por tanto, tenemos 4 paredes. Y esta es la pared anterior. ¿Y cuál es esta estructura que está constituyendo la pared anterior? No es más que la aponeurosis de nuestro músculo oblicuo mayor, u oblicuo externo, ¿verdad? Justamente es la pared anterior. Esta estructura que dijimos que actúa como un arco, que se extiende como un arco, que es el ligamento inguinal. Nuestro conducto inguinal se encuentra inmediatamente por encima. Por tanto, entonces podemos decir que el piso de nuestro conducto inguinal es el propio ligamento inguinal. ¿Okay? Pared inferior o piso. La pared superior, que en esta imagen no se puede evidenciar muy bien, está formada por 2 músculos, el oblicuo menor y el transverso del abdomen, que se fusionan para formar un único tendón que es denominado tendón conjunto. Hasta aquí no hay ningún secreto, tampoco nada que fijar muy bien, ustedes esto ya lo saben. Lo que sí quiero que fijen es que en la pared posterior está revestida en su totalidad por una fina capa, muy fina, delgada, casi transparente, que es la fascia transversalis. La fascia transversalis es muy débil y no representa ningún mecanismo de protección de esta pared. Pero en su zona externa, esta pared posterior, en su zona externa, cercana al orificio inguinal profundo, tiene una fascia, la fascia transversal tiene un refuerzo aponeurótico, que es el ligamento de Hesselbach. También ya lo saben, nada que
decorar mucho aquí. En la zona interna, para adentro, la zona medial, cercana al orificio inguinal superficial, esta pared está compuesta por otros refuerzos, como el tendón conjunto mismo, el ligamento de Colles y el ligamento de Henle. A lo que voy es que en la zona media, esta pared posterior no tiene ningún refuerzo, está totalmente desguarnecida, desprotegida y por tanto solamente está cubierta por fascia transversalis, que como ya dijimos es muy débil. Esta zona triangular es conocida como el triángulo de William-Hesser o triángulo de debilidad de la pared posterior. Nuevamente, para mirar la pared posterior tenemos que utilizar una vista posterior. Aquí recordamos nuestro anillo inguinal profundo u orificio inguinal profundo. Aquí por debajo del ligamento inguinal estaría lo que llamamos anillo crural, ¿okay? Donde los vasos ilíacos externos se transformarán en vasos femorales. Y aquí está la pared posterior de nuestro conducto inguinal. Y fíjense en esta zona triangular, prácticamente cubierta solo por fascia transversalis, es donde encontramos esa debilidad, ¿ok? Entonces en esta imagen, y esto sí quiero que anoten, es muy importante fijar lo siguiente. Ya definimos el concepto de hernias y ya quedó claro que las hernias son una patología, una tumoración que protruye a través de una zona anatómica de debilidad. Y cada tipo de hernia que vamos a ir viendo tiene específicamente su zona anatómica de debilidad. Siendo las más frecuentes las hernias que aparecen en la región inguino-crural, es decir, en esta región. Y en esta imagen, justamente, tenemos las tres zonas anatómicas de debilidad por donde van a protruir las tres principales tipos de hernias. Y eso sí quiero que anoten. En primer lugar, fíjense aquí, en el propio anillo inguinal profundo u orificio inguinal profundo. Ese es el primer sitio anatómico de debilidad, específicamente por donde protruyen las hernias de tipo inguinal indirecta. Anoten por favor eso y vamos a ir viendo más adelante otra vez. Primera zona anatómica de debilidad, anillo inguinal profundo u orificio inguinal profundo, son sinónimos. Por eso el sitio protruye la hernia inguinal de tipo indirecta. Ya vamos a repasar ya enseguida a qué nos referimos con los tipos de hernia. Otra zona, otro reparo anatómico de debilidad importante que identificamos en esta misma imagen, justamente es esta zona de debilidad de la pared posterior, esta zona triangular que se llama triángulo de debilidad de William-Hesser. En este sitio es por donde protruye la hernia inguinal de tipo directa. En la anterior era la hernia inguinal de tipo indirecta. Aquí. Y en este sitio la hernia inguinal de tipo directa. Y por último, la tercera zona de debilidad anatómica importante, pero muy fácil de recordar, es este propio orificio que ven aquí, anillo. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este anillo? Por donde cruzan los vasos ilíacos externos y se convierten en vasos femorales. ¿Alguien se anima? Anillo crural. Muy bien, es el anillo crural. Y si yo le pregunto, entonces, ¿cuál es la hernia o el tipo de hernia que va a protruir por este anillo? La hernia crural, ¿verdad? Entonces, fíjense, anoten bien eso, esas tres zonas anatómicas de debilidad con los tres tipos de hernias que protruyen por ahí, ¿ok? Ya enseguida vamos a volver a recordar eso. Ahora bien, tienen que saber que toda hernia, independientemente a su localización, al tipo de hernia, todas las hernias tienen partes en común, ¿ok? Toda hernia, fíjense en esta imagen, tiene un anillo. El anillo herniario está representado justamente por la zona anatómica de debilidad por el cual protruye, ¿ok? Toda hernia tiene también un saco herniario. En la mayoría de los casos, el saco herniario no es más que la propia evaginación del peritoneo parietal, ¿verdad?, a través de esas zonas de debilidad. Y toda hernia tiene un contenido dentro del saco. El contenido puede ser cualquier tipo de víscera o tejido intraabdominal
Cuanto más móvil, mayor será la posibilidad de formar parte de un contenido. Ustedes se preguntarán hasta aquí, si todos los seres humanos teóricamente tienen estas zonas anatómicas que acabamos de mencionar, estas 3 zonas anatómicas, ¿por qué no todos tenemos hernia, verdad? Justamente existe una predisposición morfológica a tener estas hernias. Es así que, por ejemplo, algunos individuos tienen ese orificio inguinal profundo más alargado, más dilatado, por ende, más facilidad de tener una hernia inguinal indirecta. Otros individuos tienen la pared posterior, esa zona triangular de debilidad, mucho más débil que otros. Entonces, por ende, tienen más facilidad de tener una hernia inguinal de tipo directa. Y en el caso de las hernias crurales, es por eso que es una patología casi exclusiva del sexo femenino, una relación de 5-1 con el sexo masculino, porque el diámetro del anillo crural en las mujeres es mucho más alargado que en el hombre. Eso es debido al desarrollo puberal del sexo femenino. Uno de los caracteres sexuales secundarios en el sexo femenino es el ensanchamiento de la pelvis, con lo cual este anillo crural se vuelve más alargado. ¿Ok? Y en la mayoría de los individuos, además, existe un mecanismo anatómico prácticamente funcional de protección, ¿verdad? Más de uno en realidad, como por ejemplo la contracción de los músculos anchos del abdomen, ¿verdad? Ustedes saben que cualquier esfuerzo físico que realizamos, por ejemplo, un ejercicio físico o una defecación, o por ejemplo toser, eso genera contracción de los músculos del abdomen. Y esos músculos al contraerse actúan como una cortina, dice el libro, al ocluir esas zonas anatómicas de debilidad, impidiendo así la protrusión de contenido a través de ellas. Entonces es un mecanismo prácticamente funcional de protección. Además, esa propia oblicuidad de nuestro conducto inguinal, ¿recuerdan la imagen que vimos ahí entre los planos de la pared abdominal? El conducto inguinal es totalmente oblicuo, de afuera para adentro, de atrás para adelante y de arriba para abajo. Esa propia oblicuidad también constituye un mecanismo que protege contra la protrusión de contenido abdominal. ¿Okay? Ya en el anillo crural, sin embargo, no existe esa protección, vamos a decir, ¿verdad? Está totalmente relacionada con el diámetro del anillo crural. Etiopatogenia, ¿cuál es la causa de las hernias? ¿No? Todo factor que aumente la presión intraabdominal en forma desproporcionada a la resistencia de sus paredes, ¿verdad? Esa presión va a ser transmitida en las zonas de mayor debilidad y es por eso que aparecen en estas zonas las hernias. Si vamos a analizar los mecanismos patogénicos específicos de cada tipo de hernia, entonces quiero que, no sé si ya anotaron eso, pero quiero que anoten aquí. Ya más adelante vamos a hablar otra vez de esto, pero quiero que anoten que las hernias inguinales, por ejemplo, las hernias inguinales se dividen en 3 tipos. Están las hernias inguinales indirectas, también llamadas intrainguinales, oblicuas externas, son sinónimos. Pero bueno, existen indirectas. El segundo tipo de hernia inguinal son las directas y el tercer tipo son las mixtas. ¿Ok? Muy bien. Ya acabamos de mencionar cuando mencionamos esos 3 reparos anatómicos y ahora les pregunto, ¿cuál era el tipo de hernia que protruía por el anillo inguinal u orificio inguinal profundo? Justamente las indirectas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de mecanismos patogénicos más específicos de cada tipo de hernia, tenemos que mencionar, por ejemplo, ustedes recordarán que durante la vida embrionaria existe la migración de los testículos desde la cavidad abdominal hasta el escroto, ¿verdad? Y eso se realiza a través de un conducto que se llama conducto peritoneo vaginal, que a su vez en la mayoría de los sujetos se oblitera, se cierra espontáneamente. Pero en algunos individuos existe una cierta persistencia de esa permeabilidad y por tanto mayor facilidad de que el contenido pueda penetrar por el anillo inguinal profundo, recorrer el conducto inguinal y llegar al escroto. Entonces, ese es un mecanismo patogénico asociado a los pacientes que tienen hernia inguinal de tipo indirecto. O una alteración anatómica que ya dijimos, algunos individuos tienen el anillo inguinal profundo mucho más aumentado en tamaño o de diámetro. O
la alteración funcional que ya dijimos, ¿verdad? Algunos individuos no tienen ese mecanismo de contracción muscular efectivo. Por ejemplo, inserción muy alta de los músculos anchos del abdomen que al contraerse no llegan a cerrar suficientemente las zonas de debilidad. ¿Okay? En el caso patogénico de la hernia inguinal directa, cuando yo les digo directa, ustedes directamente están pensando ya que la zona anatómica de debilidad justamente es esa pared posterior del conducto inguinal donde existe un triángulo de debilidad. Entonces, justamente en este caso, directamente va relacionada a la falta de refuerzo de fibras de refuerzo neurótico de esa pared posterior, ¿verdad? Ciertos individuos con mayor debilidad de la pared posterior que otros. Por tanto, desarrollan con mayor facilidad una hernia inguinal directa. Y en las hernias crurales, como ya repetimos varias veces, directamente asociada con el diámetro del anillo inguinal, crural, mejor dicho. La nomenclatura, podemos denominar las hernias de acuerdo a distintas variables o distintas características. Por ejemplo, según la localización de la hernia, obviamente lleva el nombre del sitio anatómico de debilidad. ¿Ok? Tenemos así, por ejemplo, hernias umbilicales, tenemos hernia epigástrica en la región epigástrica, tenemos hernias de Spiegel a nivel de la línea semilunar de Spiegel, hernias inguinales y hernias crurales y otras más raras que vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí vemos una hernia isquiática. Ustedes recordarán por anatomía que existen un conjunto de músculos que llamamos isquiocavernosos, que se insertan todas ellas, un conjunto de aproximadamente 8 músculos, que se insertan en algún punto del coxal, del isquio, pero todas ellas en común van a insertarse en el trocánter mayor del fémur. Ok, son los llamados músculos isquiocavernosos. Y fíjense que entre estos músculos también puede ocurrir una rara protrusión herniaria que son las llamadas hernias isquiáticas. Suelen ser motivo de dolores pélvicos crónicos, sobre todo en el sexo femenino, ya que en esta es más frecuente este tipo de hernia. Dentro de su rareza, ¿verdad? Son más frecuentes en el sexo femenino, relacionado con los mecanismos de pujo de varios antecedentes de partos vaginales previos. ¿Okay? Difícil diagnóstico, ya que las protrusiones hernianas se encuentran básicamente ocultas dentro de estas grandes masas musculares y muchas veces el diagnóstico requiere una alta sospecha clínica y realización